La gestión del señor Velázquez al frente de la CICIG ha sido profundamente incompetente por varias razones. Primero, no ha respetado la presunción de inocencia de muchas personas que han permanecido y permanecen injustamente encarceladas. Nadie se opone a la lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala. Eso quedó claro durante las marchas ciudadanas del año 2015. Pero de eso a que una turba populista quiera aprovecharse del sentimiento de indignación y de la buena voluntad de los guatemaltecos, hay una diferencia abismal. Cuando las autoridades legítimas del Estado, conscientes del daño que la desastrosa gestión del señor Velázquez le ha hecho a Guatemala, lo declararon non grato. Lo que pudo haber sido una institución muy útil para Guatemala, el señor Velázquez la ha convertido en un vehículo para quitar a funcionarios electos por el pueblo e imponer a aquellos que respondan a los intereses del populismo. ¿Cómo se le puede llamar a esto? Solamente de una forma: terrorismo judicial. Declaraciones del alcalde Álvaro Arzú en este video que difundió. Llama la atención que se difundió por otras redes sociales afines al discurso que él maneja y luego se publicó en la página de la municipalidad. Pero bueno, era lo que mencionábamos en el bloque anterior. Antes y después del informe de CICIG salen dos noticias que ahogan el informe de labores de la comisión. Y uno de estos fue ese video que usted acaba de observar. Quiero llamar la atención a la grabación. Es un lugar muy lúgubre en donde graba este mensaje el alcalde. Es un lugar muy oscuro, ¿no? O sea, diferente a otros mensajes que ha publicado la municipalidad, donde vemos mucha iluminación. En la forma, este mensaje era muy directo y bastante oscuro, pero en donde repetía estas claves que ha venido desarrollando. Ahora arroja una más: el terrorismo judicial, dice el alcalde Álvaro Arzú. Si quería acaparar la atención, el alcalde lo logró. Minutos después, porque todo el mundo estaba comentando lo que estaba mencionando el jefe edil. Philip. Es que justamente a eso vamos. O sea, ya no analicemos ni el fondo ni la forma del tema de la visa. Podemos entrar. Digamos, logró su cometido, que todo el mundo hablara de la visa. Exacto. Por eso les digo, digamos que la discusión durante y después del evento del informe giró en torno a, puchica, la visa se lo quitaron y ahora qué va a pasar y cómo se lee, etcétera, etcétera. Horas después o minutos después sale precisamente ese video. Entonces digamos que sí, a ver, si aquí hubo una estrategia política de comunicación, o sea, el tema del informe quedó en un segundo plano a la hora de compararlo versus al ciclo noticioso de la visa y a la hora de compararlo con ese discurso. Yo por eso quería hacer reflexión al informe, porque en el tema del informe hay unas consideraciones que me parecieron interesantes. Por ejemplo, uno de los temas que se le ha achacado a la CICIG es precisamente el que haya tenido una participación tan activa en la discusión de la reforma constitucional, o en la promoción de la reforma constitucional. Por eso vimos que abarcó bastante tiempo. Pero una de las partes torales del informe fue precisamente hacer referencia a eso. Pero a mí lo que me llamó la atención es que no solo hay una referencia a decir, mire, esto es parte del mandato, sino que aparte dice, en los siguientes meses vamos a proponer una agenda de política pública encaminada precisamente a llegar al punto de no retorno. Y entonces dice, bueno, esa agenda de política pública de reforma constitucional, reforma electoral, ley de servicio civil, ley de contrataciones, reforma al Código Penal, al procesal penal, a la ley de amparos y como 3 o 4 cosas más. O sea, es como diciendo, mire, yo sé que usted me ha criticado por el tema de la reforma constitucional, pues aquí hay 10 más. Entonces creo que es un asunto interesante, porque creo que ahí, o sea, entramos otra vez y creo que ahí hay para hacer un debate más sustantivo en cuanto a la definición operativa de esa función del mandato de CICIG que dice que es, o sea, que están facultados para proponer y recomendar políticas públicas encaminadas a erradicar los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Ese es el punto, creo que, central del informe. Y yo creo que a partir de ese epicentro de la facultad que tiene la CICIG de ir más allá de la simple investigación y entrar aún en procesos de, por ejemplo, propuesta de cambios a ley, propuesta de cambios a la Constitución, porque uno de los argumentos centrales
digamos, en el debate de los cambios constitucionales, en el tema de la justicia, era si la CICIG podía o no hacer esa propuesta. Al final la hizo, fue firmada aún por el mismo Jimmy Morales, ¿verdad?, por los 3 presidentes de los tres poderes, y presentada y entregada al Congreso de la República. Ya en el Congreso fue donde hicieron el merengue, ¿verdad? Y ahí solo pasaron una, que era la que le convenía a los diputados, que era la del antejuicio precisamente, ¿verdad? Que fue no pasarla. Que fue no pasarla, ¿va? O sea, esa pasó, pero digan no, entonces de una vez. A ese le dijeron no de una vez porque les interesaba el antejuicio, y ahí todo se quedó estancado en el tema de derecho indígena, que al final se retiró, que era el 203, y se quedó para más adelante. Pero la advertencia que nos dieron en este informe es muy interesante. Primero nos hablan de aliados ahí que tiene CICIG ahora, y miremos esos aliados. Pero nos dice, mire, antes eran solo reformas constitucionales, ahora vamos a agregar más cosas. Y vamos a agregar más cosas porque el punto 1 es el contexto. Esta es una parte muy pequeña del informe. Pero el punto 2, aquí es donde vienen los casos ya específicos. Ahí viene el caso de Chicamán y explica el caso de Chinautla y el caso de construcción y corrupción, el caso de financiamiento electoral ilícito. Por supuesto que pone ejemplos, no da la lista de los casos que han llevado, pero casos que ya están en proceso. Y el tercero, que es las recomendaciones y la extensión, por ejemplo, de una cultura, de un sistema educativo de justicia, era precisamente que uno de los aliados es la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala, entre varios, ¿verdad? Pero creo que es una de las facultades más grandes, si no la más grande de la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Y creo que es una de las más grandes en Centroamérica, no solo en Guatemala, sino en Centroamérica, por la cantidad de estudiantes que tiene y por el impacto que podría tener entonces en una alianza con la CICIG. En ese punto, hasta ese punto, digamos, el de promover una cultura de jurídica, entonces entra el alcalde Álvaro Arzú diciendo, eso es terrorismo jurídico. Entonces el alcalde Arzú casi que está respondiendo a esos puntos, a los puntos que fueron propuestos en el informe, pero él está proponiendo de una forma, digamos, más ofensiva. Él no está argumentando por qué sí o por qué no, sino diciendo, vamos a combatir el terrorismo jurídico, vamos a combatir la intromisión extranjera, el ataque a nuestra soberanía. Por eso os digo, muy en línea a los discursos que hemos escuchado de Otto Pérez, de Roxana Valdetti, y que en cierto momento escuchamos también del mismo presidente Morales. Lo interesante es que el presidente sí se ha distanciado de ese discurso, y entiendo que varios se están distanciando de ese discurso. Por ejemplo, yo preguntaría cómo quedará el alcalde de Misco, que pues a todas luces hizo una alianza, y creo que hasta de partido político, con el alcalde de la capital, o sea, Misco, el alcalde Brand y el alcalde Arzú, unidos en eso. Actuará, y pongo el ejemplo del alcalde de Misco porque creo que es el que más podemos entender aquí. Y digamos, en esa alianza también va un alcalde como el alcalde Brand a entrar un discurso en los 3 puntos básicos. ¿Te acuerdas? Que es golpe de Estado, la soberanía y el non gratismo, como yo le puse ahora, el non gratismo. Lo va a declarar non grato en Misco. Lo declararía non grato en Misco, que es el único lugar donde lo puede declarar. Pero por cualquier movimiento gritaría golpe de Estado al alcalde de Misco o no. Y me voy a este ejemplo porque ahí es donde empiezan a funcionar las alianzas políticas. Ahí es donde entra entonces, mira, yo te di esto, eso se llama liderazgo transaccional. Se da algo para obtener algo, ¿verdad? Algo por algo, siempre. Entonces se mantiene el poder y se mantiene el liderazgo, que es como ha funcionado Arzú, que por 30 años o más, que él da algo y obtiene algo. Muy interesante, y les recomiendo que lean el libro más reciente de Arzú, escrito por Méndez Vides, a propósito, que empezó a circular el lunes. Yo voy a la mitad del libro, y yo lo recibí el lunes en la noche, y voy a la mitad del libro, pero digamos cómo se ha formado ese personaje. Son diálogos con Méndez Vides que al final terminan siendo un libro interesante. Cómo se va formando un personaje político. Y el tiempo se me fue. Álvaro Arzú, el tiempo se me fue, es el título del libro. Entonces, de por qué es importante las alianzas, por qué esto y por qué lo otro. Y creo que es importante también entender que en cierto momento el presidente Jimmy Morales le dice al alcalde Arzú, pues eso lo confirma el alcalde Arzú,
que le confiesa que él no está preparado para gobernar. Respuesta de Arzu: nadie está gobernado para preparar. Y que... Preparado para gobernar. Sí, nadie está preparado para gobernar. Y que gente así, ¿verdad? Como esos que salen en la tele y en una mesa y que lo arreglan todo ahí de los disque analistas políticos. Eso es lo que dice él, ¿verdad? Eso se arregla todo rápido, ¿verdad? Pero él los quiere poner en un puesto para ver ahí se van a quedar paralizados todos, ¿verdad? Eso es lo que dice él. Es lo que dice él. En el libro dice otras cosas de los periodistas que no se las voy a contar, ¿verdad? Léalas usted. Pero es interesante cómo este personaje se lanzó precisamente a responder varios de los puntos del informe. El informe en la estrategia de comunicación sale el informe, 15 minutos antes ha salido el tema de la visa, todo se centró en el tema de la visa, no en el tema del informe, porque el tercer punto del informe, que es las recomendaciones, creo que es algo a lo que sí tenemos que ponerle atención, van mucho en la línea del discurso y la agenda de Estados Unidos. Vamos a la segunda pausa del programa, la etiqueta SF sin visa. Al regresar seguiremos hablando más del informe de CICIG y también de la respuesta del alcalde Álvaro Arzú.